Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu corazón, también estará tu tesoro. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio de San Mateo, allí donde esté tu tesoro, dice, allí donde esté tu tesoro estará tu corazón. Y ciertamente, queridos amigos, Galanya corazón, Ebañandela, allí potaba, Ebalaya usea, moto, Balaya guatañaína. Si yo soy un plata potá, como decimos nosotros, y claro, ahí está mi tesoro, ¿verdad? Dentro de mi corazón, evidentemente, va a ir detrás de eso, vamos a ir buscando eso. Si queremos acumular las cosas, ¿verdad? Y entonces también nuestro tesoro está allí, entonces nuestro corazón. El corazón, queridos amigos, no quiere decir tu corazoncito que está latiendo, ¿verdad? Sino el corazón es lo que tenemos como objetivo, tenemos como deseo, tenemos como nuestro GPS, Moto Balañandela Yaguatase. Ese es el corazón, es la fuerza, la energía que nosotros le ponemos en buscar. Él ella posea a conseguirse ese objetivo para percuirse la jaina. Y entonces, por eso Jesús comienza dándonos esta sentencia: no acumulen tesoros en la tierra. Es decir, que tu corazón no esté centrado en el elemento material, en el elemento humano simplemente, en el elemento superficial. Allá golpear 2 por 3 yo que fuera es como ese mal continuo que tenemos, ¿verdad? Tal vez por el hecho de que somos justamente humus, ¿verdad? Somos humanidad, somos materialidad, pero no nos olvidemos que nosotros somos también razón, racionalidad, somos espiritualidad también. Entonces tenemos que saber manejar estos dos elementos en nuestra vida. Yo recuerdo cuando estudiábamos Platón, ¿verdad? Uno de los grandes filósofos dentro de nuestra historia de la humanidad. Él decía luego como el auriga, dice, o sea, puedo manejar el carro, debe coabe la rienda, lleva. A Moscoy caballo con tu carro, Moscoy caballo, antela de manejar. El caballo blanco y el caballo negro, a pebere hoy. Uno es lo irascible, es decir, aquello, todo lo que es la parte muy humana. Y el otro es la parte, dice, la espiritualidad, es decir, todo lo que busca correr. Pero los dos, dice, tienen que, para que el carro se vaya bien, los dos tienen que correr de una forma conjunta, queridos amigos. La petente y tirando, y entonces de eres maneja cuán. Y así es nuestra vida, queridos amigos. En la medida en que nosotros le ponemos espiritualidad, en la medida en que nosotros entendemos que todas nuestras limitaciones humanas también de lo que es lo irascible, así como decía este filósofo, también nosotros tenemos que entender en el sentido espiritual. Peñande Yara y Añandé es directamente Peñangarecoque. No se queden simplemente con lo material, no acumulen tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen. También hay otro peligro, los ladrones vienen, perforan las paredes y los roban. O sea, están de más, puedo estar ella, por lo que sea, pero después es simplemente una cuestión de la naturaleza, una cuestión material, una cuestión que nunca nadie lo va a llevar consigo. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma. Justamente algunos siempre me preguntan, ¿verdad, padre? ¿La iglesia permite o no permite, verdad, que se pueda incinerar, es decir, que se pueda, después de uno morir, pueda hacer todo lo que significa la incineración? Y hay un documento, ¿verdad? Yo le he explicado, a mí me tenía documento, la iglesia sacó ese documento. Pero eso nos hace entender también, queridos hermanos, que después
queda solamente así un puchito de ceniza, ¿verdad? Puchito de ceniza. Y la iglesia dice, bueno, el respeto, sobre todo el respeto en cuanto a nuestra propia vida, eso hay que colocarlo en un lugar sagrado, santo. ¿Pero por qué, queridos amigos? Y porque justamente nosotros entendemos aquí, como dice Jesús, en cambio el tesoro en el cielo, eso es lo que tenemos que acumular, es decir, lo que vale ante el Señor. Eso es lo sagrado que nosotros tenemos que valorar y entender. Así es que, queridos hermanos, mirando un poco nuestra propia vida, procuremos entender toda nuestra limitación, todo lo que es la materialidad. Va a vender mañana en día lleva, pero sí, vamos a llevar esa riqueza personal. Lleguemos ante el Señor con las manos, pero cargadas de buenas obras y de buenas intenciones, sobre todo realizadas en nuestra familia y en nuestra iglesia. Que así sea.